Buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos sigue desde distintos rincones de América Latina. Hoy tenemos un programa muy especial en este Fogón de Los Ángeles, un encuentro de amigos de todos los rincones de América del Norte, América Central, América del Sur, el Caribe, en donde tratamos de explorar temas de política y de cultura. Y en el sector de política, en el segmento de política, lo tenemos a Mariano Sarabia en Argentina y en literatura a Adriana Brief en Estados Unidos. También tenemos un panel que incluye a Máximo Carneluti en México, Bruno Lima Rocha en Brasil, Raúl Yarul en El Salvador, Ricardo Corso Moreno en Venezuela, Carlos Coan en Estados Unidos y Pablo Balustra en Argentina. Así que los saludamos a todos y sin más, paso directamente el micrófono a Mariano Sarabia, que tiene una invitada muy especial conectada con lo que está ocurriendo y ha ocurrido en los últimos tiempos en el Ecuador. Adelante, Mariano. Bueno, muchas gracias, Néstor. Espero que se escuche bien. Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Bueno, se está conectando la gente. Le decimos a Gabriela que este foro une a todo el continente, desde Canadá, desde el norte de Estados Unidos hasta la Patagonia. Y bueno, como decía Néstor, va a ser muy jugoso hoy, primero con Gabriela Rivadeneira y después con Galo Mora. Así que vamos rápido a la presentación. Primero, muchas gracias nuevamente y ahora formalmente, Gabriela, por estar con nosotros. Estás en México. Eh, bueno, Gabriela Rivadeneira es una militante, principalmente una amiga, como decía Néstor, esto es un foro, un fogón de viernes a la noche, por ahí a la tarde, depende de dónde estés, pero un fogón de amigos y de compañeros y compañeras latinoamericanistas. Gabriela es eso, es una compañera, no la conocemos personalmente, pero la sentimos así. Eh, Empezó a militar muy chiquita, a los 13, 14 años, en un grupo cultural que se llamaba Mirarte y que empezaba a levantar la voz en ese Ecuador del neoliberalismo, y después estuvo en el movimiento Pachacutic, indigenista, multi o plurinacional, y terminó militando en la Revolución Ciudadana. Fue la presidenta de la Asamblea Nacional. En Ecuador hay un congreso unicameral, y fue la presidenta de esa Asamblea Nacional desde el año 2013 hasta el año 2021. Hoy y desde hace tiempo está exiliada en México, está asilada en México y dirige el Instituto Democracia Eloy Alfaro, que lleva el nombre de ese gran presidente, de ese gran líder de la revolución liberal de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, que fue Eloy Alfaro. Y bueno, Ideal se llama el instituto, Instituto Democracia Eloy Alfaro, se lo recomiendo, pueden entrar en internet, ver los trabajos que hacen. Y bueno, sin mucho más, le voy a dar la palabra a ella, después van a tener la oportunidad de preguntarle los panelistas y también cualquiera de ustedes que están asistiendo. Yo tiro la pelota a Gabriela explicando que este año hubo elecciones presidenciales en el Ecuador. La primera vuelta fue el 9 de febrero y hubo un empate prácticamente en 44% de los votos entre la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y el candidato neoliberal a la reelección, que es Daniel Noboa. Sorprendentemente, en la segunda vuelta, ahora hace poquito, el 13 de abril, la Revolución Ciudadana no sumó prácticamente votos, volvió a sacar el 44% y el neoliberalismo en el poder subió al 56%. Por eso, muchas y muchos en el continente estamos denunciando fraude, un fraude escandaloso. Y entonces yo abro el debate con dos preguntitas, Gabriela, más allá de que seguramente dirás algo sobre el fraude y las formas de este fraude. Pero ¿cómo seguimos ahora? La primera pregunta que se me ocurre es,
En el 2021 el candidato fue Andrés Arauz y en el 2023 y en el 2025 Luisa González. Eh, Más allá del fraude, ¿se extraña o influye mucho la proscripción de Rafael Correa? ¿Es tan importante el liderazgo personal de Rafael que los otros candidatos, si bien han hecho buenas elecciones, no han podido vencer al neoliberalismo? Y la segunda pregunta, basándome en algo que vos siempre repetís, de que la izquierda ha abandonado un poco la pedagogía popular, la disputa del sentido común, etcétera. Y siempre decís también que llegar al gobierno no es llegar al poder. Eso es un poco lo que nos faltó en los distintos países, tanto en la Revolución Ciudadana del Ecuador como en Brasil, en Argentina, en Uruguay, poder ganar esa batalla cultural para que la derecha no siga ganando elecciones, siendo que los gobiernos populares sacaron de la pobreza a millones de personas, pero pierden las elecciones y los gobiernos antipopulares ganan las elecciones. Serían las dos preguntas iniciales como para que empieces, Gabriela. Gracias. Muchísimas gracias, Mariano. Un gusto estar con todas y todos. Gracias, Néstor, por liderar este fogón. Realmente, pues de eso se trata, ¿no? Que desde Canadá hasta el sur de nuestro continente, nos sintamos como América. Esa es la América. Así que, bueno, reivindicar y arrancar de pronto, ahora que me han planteado esto del Ecuador neoliberal, tal vez arrancar justamente diciendo, ¿qué concebimos como América y cómo está la América? Y la América somos todas y todos nosotros, obviamente atravesada por una injerencia unísona casi y que vuelve a tomar un rol preponderante que es el de los Estados Unidos. Y yo siempre digo, bueno, esta historia no puede extraerse a los 200 años de vigencia de la doctrina Monroe y cómo eso sigue tan vigente en nuestro continente, que es justamente eso lo que estamos viviendo. Porque Mariano, déjame decirte que lo que vivimos en Ecuador no es aislado, digamos, de lo que vivimos en la región al menos. Es decir, estamos viviendo justamente una disputa entre derechas cada vez más violentas, autoritarias, fascistas, e izquierdas que cada vez se van centralizando más en este llamado o en este digamos, en lo que nos ha ganado a la política, el marketing de la política, en convencernos que hay que actuar conforme las mayorías demandan a través de encuestas. Es un sistema muy perverso, pero al que le hemos dado fuerza al final. Hemos aceptado y hemos estado dando fuerza también desde diferentes latitudes y desde diferentes prácticas políticas a esta idea de que hay que sonreír a todo el mundo y hay que caer bien a todo el mundo. Y yo de pronto arranco por ahí con una frase que nos decía siempre Rafael Correa, expresidente del Ecuador, que nos decía justamente, a ver, para gobernar hay que tomar decisiones. Y para tomar decisiones, unos van a ser beneficiados y otros van a ser perjudicados. Ahí está el reto de qué tipo de decisión tomas. O tomas la decisión de beneficiar a las mayorías, como lo hacen los gobiernos de izquierda, o tomas la decisión de permanecer neutro y seguir favoreciendo o protegiendo los privilegios de las minorías económicas bancarias de nuestros países. Entonces, él decía, yo voy a seguir tomando decisiones y si ustedes quieren sonreír a todo el mundo, mejor váyanse a vender helados, porque para gobernar tienes que tomar decisiones y alguien se va a mostrar indiscutiblemente molesto con decisiones que puedas tomar. En ese sentido, entonces, que para qué llegar justamente a ser gobiernos, lo hemos debatido en toda nuestra historia, la humanidad nos ha dicho, la izquierda usa las herramientas de las organizaciones políticas y partidarias para llegar a ser gobiernos. Pero llegando a ser gobiernos, transformar las relaciones de poder, que las relaciones de poder siguen estando intactas lastimosamente en un sistema capitalista ya en decadencia, pero un sistema que sigue cambiando y transformándose según las épocas. Yo cuando pasábamos la pandemia, y siempre digo esto porque decían después de la pandemia
que volvimos a ver los delfines rosados y venados caminando por las calles y que soñábamos con que después de la pandemia entonces íbamos a volver a la humanidad o al humanismo, a proyectos mucho más sensibles y fue todo el contrario, volvimos a un capitalismo absolutamente voraz. Pero digo, desde ahí empezamos a hablar entonces ya que no estábamos en el neoliberalismo, sino pasando a un post-neoliberalismo. Entonces yo digo, venimos del liberalismo al neoliberalismo, vendrá el post-neoliberalismo y luego seguiremos, pues el sistema seguirá generando pues estas facetas y estas etapas del capitalismo que nos siguen sometiendo y que cada vez nos muestran, digamos, dejan más deuda hacia nuestros pueblos. Y decía entonces que lo de Ecuador no está aislado de lo que pasa en la región, sobre todo, y voy a hacer análisis de, obviamente, lo que nos corresponde ya a este siglo, que aunque parecería cuando lo digo que suena un montón, apenas vamos 25 años de este siglo, y decir que obviamente en este siglo arrancamos un proceso sumamente extraordinario de la historia de muchos de nuestros pueblos. ¿Por qué se generó una tendencia? Es decir, nosotros decimos, arrancamos este siglo XXI con algunos factores que permitió que una tendencia de izquierda, no solamente en fonda, sino en forma, mucho más fuerte, potente, carismática, simbólica, pueda llegar a cautivar a los pueblos en ese momento que generamos una tendencia muy fuerte a inicios del siglo XXI. Pero no solamente digo eso en las formas y en el fondo, obviamente, el ponernos de acuerdo como región de que no podíamos seguir soportando la desigualdad estructural que nos heredó el siglo XX. Y el siglo XX nos deja justamente esa desigualdad graficada a través de una crisis multidimensional. Y al fin la comprensión y el debate, digamos, dentro de las élites políticas, académicas, y que luego tratamos de aterrizar un poco hacia la sociedad, que fue justamente cómo romper esa crisis multidimensional y arrancamos entonces reconociendo que la crisis no estaba anclada únicamente a los indicadores macroeconómicos y microeconómicos, sino que eso había generado toda una serie de factores en la sociedad en las que se atravesaba una crisis multidimensional. Y empezamos entonces a plantearnos que esa crisis multidimensional tenía que ser atacada con factores multidimensionales, arrancando por el reconocimiento del ser humano sobre el capital, que para nosotros fue algo fundamental. Yo creo que eso lo compartimos muy bien con los procesos constituyentes de Venezuela, Bolivia y Ecuador, es decir, reconocer al ser humano como justamente el objetivo del quehacer de la política y de lo público, sobre todo en nuestros países. Y eso quería decir entonces romper con constituciones neoliberales capitalistas y eso también demandaba formas, que fue justamente el modelo de la redistribución de la riqueza, que permitió aceleradamente a muchos pueblos salir de esos indicadores de la pobreza. Para no alargarme y no especificar país por país, decir que en América Latina, a mí siempre que doy charlas de todos me dicen, pero es que es fácil decir el discurso socialista. No, pero es que aquí sí yo me jacto y digo, no es solo discurso, lo más pragmático que pudo haber de esa primera década del siglo XXI fue 60 millones de latinoamericanos y latinoamericanas saliendo de la pobreza. Si alguien me dice que eso no es pragmatismo, entonces podemos pasar a otro debate mucho más profundo, porque digo, eso es lo que logra justamente mirar que los pueblos son los portadores de los derechos fundamentales para romper o arraigar en diferentes ámbitos y en diferentes aspectos esos rasgos de pobreza y de empobrecimiento que genera el sistema capitalista. Por supuesto que en eso se generó un cambio de la matriz productiva. Y yo no me quiero tampoco alargar en esto, pero quiero ir dejando indicadores para comprender lo importante que fue, al menos en el Ecuador y aterrizando el Ecuador, esos 10 años del proceso de la Revolución Ciudadana. Porque obviamente el cambio de la matriz productiva nos permitía pensar en el país postpetrolero, que ahora es una de las grandes demandas que tenemos frente a la crisis climática mundial. Es decir, cómo también podemos buscar alternativas a un desarrollo voraz, inhumano muchas veces. Y en ese sentido, pues el cambio de la matriz productiva significaba también para nosotras y nosotros la apuesta a una mirada post-extractivista, que además se fortalecía muchísimo con la confianza en el Estado para poder justamente promover que el pago de los impuestos o del fisco sea redistribuido.
Y así es como el Ecuador cambió del año 2007, que llega Rafael Correa, donde el 58% del presupuesto general del Estado estaba justamente anclado al recurso petrolero, cambió a que nuestra primera fuente de ingreso presupuestario sea justamente el tema del fisco, el tema fiscal, que para algunos países es incomprensible porque dice, ¿cómo promueves entonces un pago del fisco? Primero, golpeando a las grandes, a los que se han enriquecido, a las grandes fortunas. En Ecuador la economía no es tan grande, pero obvio que hay millonarios dentro de la economía ecuatoriana. Pues hay que golpear, porque además son los mayores deudores del fisco. Y eso ya me va acercando un poco a lo que estamos viviendo ahora mismo en el Ecuador. Es decir, tenemos que generar y concebimos al Estado como ese Estado transformador. No llegamos a administrar, llegamos a transformar. Lo decíamos en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Uruguay, en Chile, en cada una de las latitudes donde este proyecto se podía ir sintiendo, multiplicando y difundiendo como algo exitoso y demostrar que por supuesto la izquierda podía gobernar. Y yo creo que son algunos de los triunfos simbólicos que tuvimos también de esa primera década. Y tuvimos otros factores de gobernanza. Luego de esa primera década, por supuesto, golpeando intereses, y uno de esos grandes intereses golpeados fue los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica, en el sentido que fue la época donde más logramos concebir una integración regional que empezó a negociar con otros bloques del planeta. La cooperación sur-sur, la cooperación con Asia, con Europa, con Euroasia, es decir, teníamos una multiplicidad ahora de opciones para compartir no solamente comercio, sino también intercambios que fueron sumamente potentes en la lógica también de transferencia de la tecnología que necesitan las economías del sur para poder desarrollarse. Entonces, golpeamos a ese mundo unipolar y nos sumamos en bloque al multipolarismo. Y eso Estados Unidos empezó a sentir justamente no solamente como una afrenta a su injerencia durante estos 200 años, sino también como un tema de mucho debilitamiento económico frente además a las economías crecientes del mundo. Y ahí viene un nuevo formato aplicado por los Estados Unidos en la región, que es la guerra judicial. Yo siempre digo para graficar, especialmente cuando hablo con jóvenes, les digo, yo identifico las últimas décadas como con tres dictaduras. La dictadura militar de los 70 y de los 80, la dictadura económica de los 90 y la dictadura judicial de arranques y de inicios del siglo XXI. Y esta dictadura judicial puede verse desde ahí en la medida en la que la proscripción política te anula la posibilidad, primero, de participar, que ya afecta un fundamento básico de la propia democracia liberal que tanto los sectores liberales defienden, afecta entonces el derecho a participar abiertamente en una elección y afecta el derecho del pueblo a elegir a quienes realmente han demostrado ser transformadores de su historia. Y en eso viene el año 2017 en el Ecuador. Rafael Correa deja el gobierno de la Revolución Ciudadana. Lo dejamos además en manos de quien era parte de la Revolución Ciudadana, del aquel entonces vicepresidente de la Revolución Ciudadana, 6 años vicepresidente de la Nación con Rafael Correa, que fue Moreno. El nombre no me gusta decirlo porque no quiero mancillarlo. Moreno. Y dejémoslo así en el lado que le corresponde dentro de la historia nacional y regional. Rafael siempre nos dice, ya cuando estamos en las reflexiones más sensibles de lo que nos ha tocado vivir en estos 8 años, que el gobierno de Moreno definitivamente no solo golpeó al pueblo ecuatoriano, sino golpeó al pueblo latinoamericano. Por un lado, dejó el ejemplo más claro y grotesco de una traición política, y por el otro, nuevamente una puerta de ingreso y de fortalecimiento de esta tendencia de profundización neoliberal en ese momento aún, y obviamente de una subordinación al gobierno de los Estados Unidos, porque la guerra judicial hizo eso en Brasil. Aquí están compañeros de Brasil, lo hizo en Argentina, lo conocemos muy bien. Yo siempre digo, graficando, que el caso argentino, bueno, el caso brasileño te enseña claramente, y hay este documental fantástico que se llama Al filo de la democracia, si mal no recuerdo su nombre, que grafica totalmente cómo fue el tema brasileño. Cuando hablo de Cristina Fernández de Kirchner, a la gente le parece irrisorio que Cristina tenga más de 600 procesos judiciales. Cuando hablo de la guerra judicial en contra de Evo Morales en Bolivia, obviamente no llegamos a comprender cómo el partido
se ve afectado dentro de la lógica de la guerra judicial. Y cuando hablamos del caso ecuatoriano, una proscripción política de 8 años de prisión y de 25 años de prohibición de participación política a Rafael Correa Delgado por influjo psíquico. Esto ya muchas de ustedes o muchos lo habrá escuchado, es una figura que todos cuando escuchan dicen, a ver, ¿cómo desciframos esto del influjo psíquico? Y es que parece tan cantinflesco que realmente no logras entender cómo en un país y cómo se sienta jurisprudencia a nivel internacional, porque esto además nuestro gran amigo Raúl Zaffaroni lo ha dicho en demasía y ha generado muchísima literatura alrededor del uso nefasto de lo que significó la proscripción a través de esta figura del influjo psíquico, que gráficamente, aquí haciendo un paréntesis, cuando le preguntan a la fiscal general de la Nación, pero fiscal, ¿cómo usted justifica influjo psíquico? La fiscal responde en rueda de prensa que el presidente, al estar en la punta del jerárquico superior, influía psíquicamente sobre sus subalternos para el supuesto cometimiento de delitos que nunca fueron probados. Esta sentencia sale un día antes de que el órgano electoral ecuatoriano en el 2021 tuviera que aceptar la candidatura de Rafael Correa para vicepresidente de la República. Ahí está tan claro, entonces, que grafica cómo la proscripción, por supuesto, afecta a nuestras democracias. Y estoy hablando en un sentido regional, porque eso ha permitido entonces que sin ellos en la papeleta electoral vuelvan agentes de la derecha. Moreno fue prácticamente un gobierno de transición a la derecha, luego tuvimos un banquero de presidente, que no hace falta describirlo mucho, ya con ese título creo que comprendemos bastante bien qué fue lo que hizo en el poco tiempo que estuvo en el gobierno, porque no pudo terminar su periodo presidencial. En Ecuador son 4 años de periodo presidencial, justamente porque fue anclado a una vinculación con la mafia albanesa que estaba entrando al Ecuador a disputar territorio de la mafia mexicana. Entonces, entre guerra de mafias, pues se armó un tema de ingobernabilidad, lo cual le costó la presidencia, y en ese momento se llevan elecciones extraoficiales, más bien extraformales o extratemporales, más bien dicho, y en esa elección gana Daniel Noboa, que además yo les decía, vuelvo al hilo conductor. Daniel Noboa es hijo del hombre más rico del Ecuador, el mayor deudor del fisco ecuatoriano, quien fue además 5 veces candidato a la presidencia, al que Rafael Correa ganó en el 2006, justamente cuando llegó el gobierno de la Revolución Ciudadana en el Ecuador. Es un chico que nació en Miami, que creció prácticamente toda su vida fuera del Ecuador, regresa apenas hace 5 años para presentarse justamente como tomando la posta de su padre. Es electo en ese momento asambleísta de la nación e inmediatamente se lanza la candidatura presidencial, en la que además vale la pena decir, ni las encuestas ni el panorama político lo ponía siquiera como opción, y termina siendo el presidente del Ecuador en este año y medio, en el que además va a la reelección y termina ganando de una manera absolutamente fraudulenta. Pero ¿por qué yo quiero topar esto de que no, en el Ecuador no solo estamos viviendo una profundización del neoliberalismo? No, yo creo que además de la consolidación del neoliberalismo, hoy estamos dando un paso a un gobierno dictatorial, a un gobierno además profundamente fascista, que usa las Fuerzas Armadas para asesinar a niños y jóvenes. Y esto no lo digo a lo suelto. Lastimosamente, uno de los hechos más dolorosos fue en diciembre del año pasado, cuando el Ejército Nacional mató, primero, secuestró, torturó, incineró y por lo tanto asesinó a 4 niños negros de comunidades periféricas pobres de Guayaquil. Este caso ha causado mucha conmoción porque además permitió abrir un tema que no se lo estaba debatiendo en el Ecuador, que era la desaparición permanente de niños, niñas y adolescentes. Unos para fines de reclutamiento en el crimen organizado y otros obviamente en los que no se sabe su paradero, que se presume fueron asesinados de la misma forma. Unos en manos de la mafia, otros en manos del Estado. Cuando entonces nos decimos que el Ecuador hoy por hoy es el país más violento e inseguro del continente, es porque hoy estamos llegando casi a los 50 homicidios cada 100.000 habitantes, convirtiéndonos en el país más violento del continente, cuando hace apenas 7 años éramos el segundo país más seguro de este continente. El que muchos
medios de comunicación internacionales, analistas, economistas, politólogos, etcétera, decían del milagro ecuatoriano, terminó siendo justamente uno de los países más adoloridos en este momento, con mayor fractura del tejido social. Y esto se debe obviamente a que ningún espacio queda vacío, es norma básica de la física. Si sale el gobierno y el estado de territorio, entra rápidamente el crimen organizado, que yo estoy alertando en diferentes espacios de reflexión colectiva. Y lo quiero dejar aquí también, que después de la guerra judicial, uno de los formatos regionales que volvemos a tener es justamente el de la ampliación del crimen organizado, porque además, mientras más crece el crimen organizado en nuestros países, en algunos países tan de manera brutal y abrupta como el Ecuador, en otros de manera más soterrada, pero que están ampliándose, también viene de la mano con mucha presencia de la DEA, del Comando Sur y de ahora de este grupo de mercenarios que en los 70 y en los 80 los conocimos como los Blackwaters y que ahora regresan disfrazados de una nueva industria que se llama Academy, que es justamente los mercenarios contratados para operar por fuera de las instancias formales armadas de nuestros gobiernos y entrar justamente a hacer limpiezas sociales en nuestros territorios. Eso pasa en este preciso momento en el Ecuador. Sobre todo eso, entonces, gana Daniel Noboa con una propuesta de recesión de derechos muy fuerte. Por ejemplo, una de las promesas que trae no solamente es la ampliación de la edad jubilar, sino además un tema de privatización de la seguridad social y con ello la privatización de otros sectores que también son sectores estratégicos. En esta crisis que estamos viviendo también tuvimos una crisis muy profunda de apagones. Llegamos a tener hasta 14 horas diarias de apagones. Por eso cuando yo digo, cuando todos critican a una Cuba bloqueada después de 70 años que sufra apagones, digo, no son capaces de verse en su propio ombligo y ver que su hijo pródigo ecuatoriano también promovió una de las mayores crisis energéticas en el Ecuador y sin necesidad de bloqueo económico, simplemente por una injerencia directa y una desinstitucionalización tan grave que hemos tenido en el Ecuador, que hoy el Estado está muy debilitado. Eso hace justamente el capitalismo, el retorno del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, especialmente para las y los compañeros argentinos. No hace falta mucho explicar esto porque sabemos lo que significa la dictadura del Fondo Monetario Internacional para las economías de nuestros países. Y en ese sentido, me temo que estos años que se vienen para el Ecuador van a ser profundos. Por eso, la proscripción de Rafael les conviene justamente a la derecha, porque saben que el día de mañana, si volviera Rafael, gana las elecciones. Es increíble cómo un hombre que ya está 8 años fuera de su patria y que hace política a través de las redes sociales, siga liderando las encuestas de las redes sociales. Pero ahí también, de la población, perdón. Pero ahí también es otra reflexión que ya nos la hacemos a la interna, nosotras y nosotros. ¿Por qué entonces esa fuerza política de Rafael no se traduce en un apoyo mucho más fuerte a sus candidatos, lo que ha resultado justamente estas 3 últimas elecciones presidenciales? Quitando que esta última fue un fraude, también yo creo que Daniel Noboa pensó que iba a perder las elecciones, organizan el fraude y cuando gana las elecciones de manera muy corta y estrecha frente a Luisa, el fraude les permite tener una diferencia que les resultó en cambio que se les salió de las manos. Terminan siendo casi 12 puntos de diferencia que ellos tampoco pueden explicar, que los informes de la OEA, informes de expertos electorales, informes hasta de expertos matemáticos, no pueden concebir cómo pasó esto en el Ecuador. Se habla ahora de un nuevo uso de una técnica, de una tinta que sería transferible en votos. Están tratando de explicar desde el lado de la ciencia también cómo funciona esto, porque en este caso, sin duda alguna, son alertas para los otros procesos electorales que se vienen en la región. Este año nada más y nada menos tenemos 3 procesos electorales más. Se viene el proceso electoral presidencial en Chile, en Bolivia y en Honduras, de los cuales yo me atrevería a decir con mucha tristeza que el único proceso que estaría garantizando en este momento, aunque ninguno podría, digo, no podemos dar por sentado, pero el único que estaría perfilándose para continuar en un proceso de transformación es el de Honduras, donde la compañera Xiomara Castro estaría dejando la posta a la compañera Rixi Moncada. Después, pues no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar en Bolivia, es incierto, dolorosamente.
No sabemos qué va a pasar en Chile cuando lastimosamente esta centralización de la política y alivianar la política hace justamente que las derechas más violentas sean las que lideran ahora la preferencia electoral. Entonces yo digo, hemos retornado a análisis antiguos con factores nuevos. El análisis antiguo es que obviamente el estado de terror funciona. Y aplicar el estado de terror está funcionando mucho a las derechas regionales, porque justamente es entre ese estado que la garantía de la mano dura, el libre porte de armas, las penas de muerte vuelven a tomar fuerza cuando estamos viendo además que nuestros gobiernos son incapaces de garantizar mínima seguridad para los habitantes de sus territorios. Y digo con factores nuevos porque atraviesa justamente toda esta dinámica de la inteligencia artificial, de la avanzada de la comunicación virtual y digital, que todavía, digamos, hay que meterle mucha cabeza y sobre todo, más allá de teorizar, pues volver a la práctica territorial. Yo creo que estas generaciones, yo hablo ahora, tengo 41 años, yo aprendí a hacer mi militancia, ya lo decía Mariano, muy jovencita, y esa militancia me enseñó a estar en contra de los gobiernos neoliberales, pero desde la calle, desde el trabajo comunitario. Ahora, las generaciones que son más pequeñas, especialmente hablando de los 20 años, los 30 años, las redes es un mundo, el mundo digital es un mundo, y estamos abandonando el trabajo territorial. Es algo que tenemos mucho que seguir aprendiendo de procesos como el venezolano, de procesos como el cubano, de los procesos además de estas tendencias movilizadoras que han sostenido gran parte por la memoria de los pueblos y esa lucha fantástica que han tenido las madres y las abuelas de la plaza en Argentina. Es decir, hay mucho que volver a aprender, pero hay mucho por volver a trabajar en territorio. Entonces, cuando yo digo que llegamos a ser gobiernos para disputar el poder y que el cambio de la matriz productiva tiene que ser tan importante como el cambio de la matriz cultural, estoy hablando entonces de volver a una disputa del sentido común. Y disputar el sentido común solo lo puedes hacer con la gente, en territorio, enlodándote, tomando sol, que es algo que parece que a un cierto sector o a un gran sector de nuestra población, y en Ecuador tengo que ser muy autocrítica con esto, en Ecuador hemos abandonado desde todos los frentes, especialmente desde los de la izquierda y el progresismo, aunque aún a ese del progresismo hace falta darle carne porque parece a veces algo tan amplio que nos deja abstractos. Entonces yo prefiero decir, esta es una disputa en la que si la derecha se torna más violenta y fascista, la izquierda se tiene que convertir o volver a ser esa muestra más grande de humanismo. A la violencia y a ese fascismo solo lo vamos a poder combatir con un profundo sentir humanista. Y eso creo que pues tenemos que irlo construyendo con este tiempo. A Ecuador le quedan días muy sombríos, cada día hay algo nuevo. Cada día más asambleístas del RC están siendo perseguidos, obstaculizados de ser posesionados. Hay cada vez siguen abriendo más casos judiciales a líderes y lideresas de la Revolución Ciudadana. Gran muestra de esto es que muchos estamos fuera de nuestro país, a pesar de que hemos sido muy bien recibidos en este México que tiene una historia ejemplar en temas de asilo y de refugio. No quisiéramos nada más que estar en nuestra tierra. Pero ante esa imposibilidad, estos espacios, y por eso muchísimas gracias por cedernos, poder hablar, conversar, reflexionar con ustedes en estos espacios, porque eso hace que siga valiendo la pena. Vernos en colectivo, porque la lucha siempre será en colectiva. Así que muchas gracias, compañeras y compañeros, y listos aquí para cualquier inquietud, consulta o reflexión que pueda generar este caso. Gracias. Gracias, Gabriela. Sí, hay dos personas que quieren preguntar. Bruno Lima Rocha desde Brasil y después Néstor Fantini desde Los Ángeles, California. Pero bueno, yo les había dicho a ustedes de la valía de Gabriela, creo que enamora con esa pasión con la que habla. Ella tiene un trabajo de territorio que es lo que reclama de todas y todos, pero también la capacidad discursiva, más allá de similitudes o diferencias con Cristina Fernández de Kirchner, nos hace acordar a ella, porque la verdad que nos diste una clase magistral en 10 minutos, Gabriela, gracias. Y le doy la palabra a Bruno, por favor, adelante, Bruno. Hola, buenas noches. ¿Se oye bien? Sí. Sí.
Bueno, Gabriela, gracias por estar con nosotros. Tengo una pregunta bastante delicada. Vos has comentado de cambio de la matriz productiva, pero en una década de gobierno de Rafael Correa no se volvió a una moneda nacional, se mantuvo la dolarización. Yo sé que no es fácil, pero tampoco podría ser reversible, porque este sería el factor principal. Un país sin moneda propia ya pierde un factor de soberanía, creo yo. Y hablando de eso, te pregunto, supongo que se intentando hacer la desdolarización, ¿por qué no se sucedió bien cuando tenía mayoría parlamentaria y mayoría en las calles? Muchas gracias. Mariano, ¿vamos una a una o las dos? Sí, no, adelante, Gabriela, responde. Sí. Muchas gracias, Bruno. Y sí, sin duda alguna es un tema sensible porque uno de los factores que atravesó las últimas semanas, 2 semanas de campaña en contra de Luisa González fue justamente, bueno, algunos componentes. Uno, el tema de la desdolarización. Lograron posicionar justamente el de Luisa desdolariza y eso ya voy a comentar cómo funcionó. Y otro de los factores que jugó muchísimo también en contra fue el tema de las brigadas de paz, es decir, ya los gestores de paz, justamente. Digamos, después, y todos recordaremos el episodio donde Colombia, hace, no sé, 8 o 9 años atrás, va a la consulta popular de la paz, ganó el no, y no podíamos explicarnos cómo en una sociedad que es además el único país con conflicto interno podía ganar el no en el proceso de la paz. Hoy nos preguntamos cómo es posible que un tema de la propuesta de gestores de paz pueda causar un rechazo tan grande en la sociedad que se evidenció luego en el proceso electoral. Para no irme a este segundo, que está más anclado al tema de la venezolanización de la política regional, es decir, la derecha actúa siempre a la vieja confiable, pues me voy al tema de la dolarización. La dolarización para el Ecuador en el 99, que justamente el aquel entonces presidente Yamil Maguad promueve la dolarización, donde además, ojo, su asesor principal económico y el que promueve en realidad la teoría de la dolarización fue Guillermo Lasso, el banquero expresidente del Ecuador. Fue realmente caótico. Y eso se promovió, la dolarización, digamos, se promueve alrededor de un feriado bancario. Muchos recursos del sector público fueron a cubrir deudas de la banca privada. Sin embargo, muchos bancos privados se llevaron, los dueños de esos bancos se llevaron en costales el dinero, prefirieron cerrar el banco, dejando muchas familias sin sus ahorros de toda la vida, porque además uno de los bancos cerrados fue justamente un banco popular al que mucha gente iba solamente a dejar ahorros. Eso promovió suicidios, promovió rupturas familiares, una ola migratoria. La primera ola migratoria que sufre el Ecuador es justamente en el 99. Luego, digamos, la de ahora ha sido mucho más grande en cantidad, pero fue caótico. Y entramos a la dolarización. Entonces, cuando se plantea un tema de volver a una moneda nacional, resulta tan caótico como poder defender la dolarización en su momento. Es decir, no es políticamente un tema en el que tal vez nos ha hecho falta incluso mucha pedagogía para comprender qué significa tener moneda nacional frente a un proceso de mantener una moneda como el dólar, que además no es rentable para ninguna economía dependiente. Es decir, sabemos en Ecuador que siendo una economía dependiente no es rentable la dolarización. Primero, porque no producimos dólares, los compramos y el costo es caro para el Ecuador. Segundo, para mantener la dolarización tienes que mantener una política restrictiva de salidas de divisas. Y eso es algo que las élites han jugado muy bien, porque las únicas que sacan divisas son las élites. Pero las élites han logrado posesionar popularmente de que los ciudadanos en esta lógica aspiracional, por eso digo también, la lucha cultural es muy profunda, porque este aspiracional te lleva a pensar que una familia de clase media, o peor aún, una familia popular, algún día en su vida va a heredar o va a sacar divisas del país. Y eso es un error. Y ante eso no hemos podido hacer buena pedagogía popular. Entonces, sacando que esto es un debate que, digamos,
nos lleva a pensar qué hacer con el dólar en el Ecuador. Lo empezamos a hacer en este gobierno de la Revolución Ciudadana y nosotros apostábamos y por eso apostábamos tanto. Y Rafael Correa fue muy fuerte en ese tiempo en apostar al Banco del Sur. Nosotros creíamos que el Banco del Sur iba a ser un primer paso, un primer espacio para poder generar una moneda regional que nos permita no solamente debatir, sino que en el Ecuador entre también una moneda regional para poder volver a ganar confianza, porque la economía y el tema de la moneda circulante es también a través de la generación de la confianza. Pues no hemos podido, la dolarización hay que sostenerla. Nosotros más bien emitimos muchas políticas para sostener la dolarización, aún llegando a ser en ciertos momentos insostenible, y la derecha lo que está haciendo es promoviendo la desdolarización del país. En campaña nos acusaron entonces que nosotros íbamos a desdolarizar, cuando realmente quien está desdolarizando la economía es el propio gobierno del hijo pródigo de ese sistema liberal que es Daniel Noboa, ¿no? Y lo digo por la salida de divisas, por la apertura de capitales, ahora tenemos más importación que exportación, hay un déficit comercial, es decir, hay muchos problemas económicos. Eso se ha tratado de solventar los últimos años con ingreso de deuda externa del Fondo Monetario Internacional. La Constitución ecuatoriana tiene un candado de que no puedes comprometer más del 40% del presupuesto del Estado en deuda externa. Y ahora estamos casi llegando al 60% de deuda externa según el PIB, ¿no? Entonces, es muy complejo, pero aún así tratamos de sostener la dolarización. El cambio de la matriz productiva sirvió en el efecto de construir más obras que generaron otro tipo de energías y que esas energías vayan justamente a sustituir ciertos elementos, como por ejemplo, si fortalecíamos el sistema energético a través de energías limpias, estábamos promoviendo bajar el consumo de GLP, que es gas natural, y en ese sentido teníamos un proyecto bastante exitoso. O todo el tema que fue justamente de la apuesta a la industria nacional en un proceso de industrialización también, que para el cambio de la matriz productiva es necesario. En eso tuvo un rol muy importante Jorge Glass, que vale la pena mencionarlo, va 7 años preso, en estado muy crítico de salud, a punto y al borde de la muerte, a pesar de que la CIDH ha pedido reiteradas veces al gobierno ecuatoriano tener medidas sustitutivas. A Jorge lo tienen en la prisión de máxima seguridad. Hay semanas enteras que no lo dejan salir a recibir el sol y la luz del día, en un encierro brutal que le ha ocasionado enfermedades psicológicas muy fuertes, además de sus enfermedades degenerativas y crónicas por las que ha llegado a tomar hasta 40 pastillas diarias, poniendo en un punto realmente inhumano. Y él tuvo mucho que ver en este cambio de la matriz productiva y, como decía anteriormente, logramos incluso tener ingresos de este cambio de la matriz productiva muy superiores a los ingresos petroleros, lo que quería decir, pues, que estaba dando resultados de una u otra manera en el tema general. Pero hay que debatir sobre la dolarización. Yo no sé cuál va a ser el punto adecuado en hacerlo. Creo que el gobierno va a tener que enfrentar esto porque realmente la situación del sostenimiento del dólar es crítico en este momento en el Ecuador. Sin embargo, hay que ver qué medidas toma Novoa para sostenerlo o para definitivamente buscar una alternativa económica. Pero son, como digo, temas muy sensibles, muy delicados. Esto yo no se los hubiera dicho con tanta apertura hace apenas 1 o 2 semanas atrás, porque todo lo que era relativo a la dolarización jugaba en nuestra contra y en efecto jugó en nuestra contra. Y son debates muy complejos de aterrizarlos socialmente. Así que sí, es una tarea pendiente, Bruno. Difícil y pendiente. Gracias, Gabriela. Tenemos dos últimas preguntas de Néstor Fantini y de Raúl Yarul desde El Salvador. Néstor en Los Ángeles, adelante. Hola. Sí, muchas gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Mi pregunta está dirigida a esta denuncia que hizo Amnistía Internacional. Emitió un comunicado de acción urgente en febrero de 2025, en donde se nombra específicamente a 23 personas, se calcula que más,
que habrían desaparecido en los últimos meses, anterior al comunicado, en el Ecuador. Eh, y ahí menciona específicamente la provincia de Los Ríos, Esmeraldas y Guayas. Mi pregunta es, ¿se considera que estas desapariciones forzadas son acciones regionales, individuales de ciertos grupos civiles, grupos paramilitares o quien sea? ¿O estamos hablando ya de un plan institucional, algo organizado en las más altas esferas de las instituciones ecuatorienses? Que por supuesto implicaría algo mucho más serio y que nos llevaría a considerar esas acciones como crímenes de lesa humanidad. O sea, crímenes que en definitiva no proscriben. No importa que pasen 5, 10, 20 años, no proscriben. Y aquellos que están involucrados y los que dirigen, los que emiten estas órdenes, serían responsables. Así que eso me lleva también a este slogan que muy utilizado en América Latina de que los que están cometiendo esos crímenes, no importa el tiempo que pase, los iremos a buscar. ¿M? Así que acciones individuales o institucionales. Y mi segunda pregunta, que es más personal, Gabriela Rivadeneira en México, ¿es una decisión personal, de exilio personal, o es de un exilio forzado por las circunstancias políticas y ya sabemos lo que le ha ocurrido a otros disidentes políticos? Bueno, y aprovechamos, están esas dos preguntas de Néstor y aprovechamos también para hacer la de Raúl, por favor, así responde todas y después le dejamos lugar a Galo Mora. Adelante, Raúl. Gracias, Mariano. Saludos, Gabriela. No te acuerdas, pero nos conocimos en el ELAP 2016 en Quito. Yo soy del FMLN de El Salvador y voy a hablar en varios, digamos, puedo hablar en varias cosas que se parecen y que conocemos de Ecuador, pero que además tienen una relación directa o muy similar con las experiencias de El Salvador. En los dos casos, gobiernos de izquierda que hicieron una gran cantidad de transformaciones sociales, primeras en la historia, en cada uno de nuestros países. Recuerdo que cuando estuve en Ecuador, una de las veces que estuve me llevaron a un programa que hizo este compañero que después fue candidato a vicepresidente y perdió. Y me preguntaba por qué no hacíamos suficientes transformaciones. Y yo le decía, hagamos la cuenta, son 500 años contra 10 y ahí tenés la respuesta. Y me dijo, bueno, en Ecuador tenemos el mismo problema. Lo cierto es que, compartiendo mucho de lo que decís, también tengo unos aspectos críticos con respecto a esa visión. El primero es que creo que en América Latina, del sur al norte, en todo el país, en todos los continentes, todo el continente, las experiencias de izquierda que hicimos, tuvimos siempre los mismos problemas. Porque pensamos que sacar a la gente de la pobreza era la solución. Y el problema no es sacar a la gente de la pobreza. La experiencia la tuvo en Brasil. Sacó más millones de gente de la pobreza que ningún otro país del continente. Pero esa gente inmediatamente aspiró a ser clase media y votó por la derecha porque decía que la derecha me iba a ser más rico que la izquierda. Y eso pasa en todos los países. No veo en el caso de Ecuador, nosotros en El Salvador lo tuvimos que hacer por un esfuerzo muy duro, muy doloroso, de muchos años de autocrítica para comprender nuestros propios errores, que fue no transformar o transferir los beneficios sociales al pueblo en forma de conciencia social, de pertenencia y apropiación de esas cosas. También coincido, hablo de un país dolarizado, o sea que entiendo perfectamente eso, y la desdolarización no es un problema cualquiera. Soy bastante amigo de un compañero y amigo tuyo, que es Ricardo Patiño, y recuerdo que justamente una de las entrevistas más complicadas que tuvo, ahora es asambleísta, entiendo, pero una de las entrevistas difíciles que tuvo en Ecuador fue cuando se puso a hablar del dólar y de la dolarización. Y fue una debacle, eso, al final casi de la campaña, en la segunda vuelta. Es muy difícil, pero hay otro tema que también creo que es muy crítico, que es el tema del extractivismo. En el caso de El Salvador, nosotros estamos en la lucha contra la minería metálica por las características del país, pero en todo el gobierno de Rafael Correa, el problema del extractivismo fue una permanente fricción con los sectores comunitarios, sobre todo indígenas.
Y veo que ahora Pachacuti, por ejemplo, y todos estos sectores que hicieron el acuerdo para resolver el problema en la segunda vuelta, digamos, para unirse, cuando vemos los números, más allá de reconocer fraudes y todo lo demás, vemos en los números que prácticamente ningún departamento esa alianza dio como resultado incremento de los votos. Entonces creo que son 2 o 3 cuestiones. Más que una pregunta, es una reflexión general sobre la necesidad de hacer una autocrítica más profunda en el continente y en lo que muy generosamente tú hablas de progresismo, yo hablo de izquierda y un centro derecha. Y nada más. Y entonces la izquierda lo que se necesita es radicalizarse porque al fascismo tampoco se lo derrota con discurso, se lo derrota con lucha y sobre todo con lucha en la calle. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, Gabriela, ahí está entonces lo de Néstor y lo de Raúl. Adelante. Voy a tratar de no demorarme, aunque son temas extensos como para otra charla, todos los planteados. Gracias, Néstor. Gracias, Raúl. Y de pronto inicio entonces con lo que comentaba Néstor. Néstor, para tener una idea, en lo que van el primer trimestre del año 2025, cada día han desaparecido en promedio 3 niños, niñas o adolescentes. Cada día. Entonces, el informe que justamente saca Amnistía Internacional hace mención, sobre todo, cuando yo dije este caso de los 4 niños de las Malvinas, es justamente el tema de abrir una serie de denuncias de muchas familias que simplemente dejaron de ver a sus hijos, hijas, niños o adolescentes. Muchos se presume que fueron para reclutamiento y otros asesinados. Aquí tú me decías, son acciones individuales o institucionales. El problema del Ecuador es que en este momento el crimen organizado se ha tomado gran parte también de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en el Ecuador. Por eso es que urge tener una política justamente de seguridad, porque si no limpias las filas de los militares y la Policía Nacional, que a nosotros ya nos tocó, no en esta gravedad, pero que ya nos tocó enfrentarlo en el gobierno, no tienes alternativa. Es decir, lastimosamente está tan carcomida la estructura social a través del crimen organizado que es muy difícil sin tener un estado consciente de eso. Y aquí conectado un poco con lo que Raúl decía en estas similitudes de estos nuevos tiempos, es decir, muchos hacen ovación al modelo buquelista. Y el modelo buquelista, como decíamos, más allá de darte resultados inmediatos en estadísticas, es decir, fueron apresados tantos, tantos tatuados, tantos no sé qué, bueno, ahora Bukele hasta ofrece descuentos en el tema carcelario como si fuera un tema así bueno, lo es para ellos, de mercado, ¿no? Entonces, te digo, es prácticamente avanzar hacia procesos de limpieza social también, que es sumamente grave, porque además resulta que la mayor cantidad de gente que está siendo asesinada en lugares pobres, como ya los mencionaste, Néstor, y una de nuestras provincias, que además es una provincia maravillosa y extraordinaria que limita con Colombia, que es Esmeraldas, o la ciudad más violenta de este momento del Ecuador, que es Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador. Entonces, te digo, son temas complejos que yo no podría separarlos en realidad. Yo creo que en este momento se estaría yendo hacia armar un expediente de crímenes de lesa humanidad que tendrá que responder quien está justamente en este momento en el gobierno, porque justamente es en manos de las Fuerzas Armadas. Daniel Noboa jamás se ha pronunciado en cuanto al asesinato. Lo que hizo al contrario fue salir públicamente a garantizar impunidad a las Fuerzas Armadas. Es decir, a dar todo su apoyo para que las Fuerzas Armadas sigan en la famosa lucha contra el terrorismo, que ya sabemos que es esta lógica del discurso norteamericano y que nos duele tanto. Y ahora digo agravado con estos mercenarios que son contratados por el gobierno, es decir, hay un contrato público con fondos públicos del gobierno de Daniel Noboa para el grupo de Academy, que son mercenarios que están entrando a fortalecer las líneas de las Fuerzas Armadas en territorio. Entonces es un tema realmente que nos recordará, no sé, a la Colombia de Uribe o al México de Felipe Calderón, una cosa que además está retornando en los países del sur. Rápidamente mi caso, que no me quiero extender, yo tengo un proceso por instigación
en la justicia ecuatoriana que no ha prosperado, pero que tampoco la fiscal lo archiva. Para que tengan una idea, la fiscal que ha llevado todos los casos de procesos judiciales en contra de la dirigencia de la Revolución Ciudadana, incluyendo estos casos de Rafael, de Jorge y de tantos otros, es la misma fiscal que está en el cargo desde hace 8 años. Es decir, salió el gobierno de Rafael Correa, Moreno promovió una consulta popular, instaló a dedo autoridades de control, ella entra ahí. Ella es hija de la escuela norteamericana, ella se formó en la USAID, se formó en el aparato de formación de judiciales de los Estados Unidos y ya va 8 años y se sigue prolongando en sus funciones de manera autónoma. Es increíble. O sea, ya la institucionalidad no cuenta ni los periodos ni nada, ella sigue alargando y postergando su permanencia en la fiscalía. Entonces, bueno, hay un documental que yo quisiera sugerirles que cuando tengan un tiempito, pues lo puedan ver, que se hizo justamente acá en México, que está en el canal YouTube de Capital 21, que es el canal público de la Ciudad de México, que se llama Se fue a volver. Este documental Se fue a volver, narra antes, qué provocó la ira, cómo fue la ira y qué pasó luego en temas de persecución política de 8 casos particulares de los tantos que hay en el Ecuador, en los que se narra el de Rafael Correa, el de Ricardo Patiño, el mío mismo, el de algunos compañeros y compañeras, el de Galo Mora incluso, donde él participa. Entonces, sí, correcto, Se fue a volver, se llama el documental, y lo pueden encontrar en el canal YouTube de Capital 21 de México. Entonces, tal vez para no alargarme más en mi historia personal, que también faltaría mucho. Y a Raúl, un abrazo, compañero. Quiero decirte que, bueno, compartimos el exilio con muchos compañeros y compañeras del Salvador aquí en México. Así que, digo, nos alegra tener un México humanista y lamentamos que cada vez sean más los exiliados en México, porque eso denota justamente el tema del reconocimiento de una persecución política sin límite en los países de nuestra región. En este sentido, yo más bien concuerdo contigo y en lo que decía, el carácter aspiracionista de una clase media a la que no podemos llegar con el cambio de la matriz cultural jugó en contra, y no solo del Ecuador, sino de todas nuestras experiencias de la izquierda de ese momento, ¿no? Bien lo mencionabas, caso Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, etcétera. Fue eso, al final fuimos excelentes gobiernos, obviamente teníamos errores, etcétera, pero en la línea histórica excelentes gobiernos con muy buenos resultados estadísticos, indicadores, pero sin poder sostener los procesos. Y ahí sabemos que los procesos no se sostienen soplando y haciendo botellas, y en eso todos estamos claros. Creo que nos dimos cuenta que no necesitábamos solo buenos gobernantes, sino que también necesitábamos buenos pedagogos. En eso en parte se hizo. Por ejemplo, el aló presidente de Chávez, las sabatinas de Rafael, lo que instauró las mañaneras Andrés Manuel y lo que continúa Claudia, es decir, mecanismos de comunicación directo con la gente, pero no bastaba. ¿Por qué dejar en manos de una sola persona lo que le correspondía hacer a la organización política? Y yo debo decirles que gran parte de la crítica que ahora mismo estamos debatiendo la linterna es que lastimosamente la Revolución Ciudadana es un movimiento electoral, pero no es un movimiento político. Y en ese sentido yo creo que les debemos mucho también a la construcción de estas nuevas experiencias participativas, que no podemos ver cada 2, cada 3 o cada 4 años cuál va a ser el candidato o candidata, sino cómo generar las condiciones sociales para sostener procesos independientemente de quién sea el rostro a poner. Y me parece que ese es un debate muy duro para todos, porque estamos en el mismo debate en todos nuestros países, ¿no? Y volvemos a figuras extremadamente fuertes, necesarísimas en nuestro momento histórico, pero también limitadas cuando no podemos estar ejerciendo las representaciones políticas. Y eso, lastimosamente, son parte de nuestras propias contradicciones internas que tenemos que irlas asumiendo. Andrés Manuel López Obrador decía con absoluta claridad, tenemos que ir a un proceso de revolución de las conciencias. ¿Cómo traducir eso? Ya nos corresponde a las y los líderes de los movimientos sociales y movimientos políticos a ver cómo desciframos esto en el siglo XXI. Obviamente, Paulo Freire sigue siendo fundamental, pero ahora hay que aumentarle esta pedagogías de la tecnología en la que no necesariamente somos expertos y expertas, y eso hace falta mucho mirarlo también. Y el tema, gracias por topar el tema extractivista y el tema del movimiento indígena.
Mariano cuando me presentó decía, yo empecé mi militancia en Pachacuti, justamente en el movimiento indígena. Yo soy de un pueblo, de una ciudad que se llama Otavalo, al norte de la capital, más cerca de Colombia, donde el movimiento indígena y Pachacuti fue muy fuerte en los años de los 90, inicio de siglo también, y donde marcó una política justamente, en ese momento se reconocía como la política alternativa y nacen los gobiernos alternativos en ese momento, ¿no? Que eran justamente los gobiernos presididos por autoridades indígenas, que yo creo que causó mucho estudio no solamente en Ecuador, sino una nueva tendencia también en los países andinos. Y parte del debate justamente extractivista, algo que sigue siendo tantas décadas después, sigue siendo un debate fundamental. Rafael Correa nos decía con absoluta claridad, a ver, somos un país que yo les decía, si tenemos el 58% de ingreso presupuestal del petróleo, decía, es imposible volverlo a cero, porque simplemente quebramos. Lo que él planteó entonces en el cambio de la matriz productiva es cómo hacer que los ingresos petroleros puedan servir para cambiar esa matriz productiva. Entonces, claro, ahí fue cuando incluso renegociamos, bueno, Ecuador tiene una marca muy particular, que es haber sido a nivel del mundo el país con la más exitosa renegociación de la deuda externa, que sirvió incluso como ejemplo para muchas economías, y también renegociación de contratos petroleros. En un país que era considerado obviamente como todos nosotros patio trasero, pues las transnacionales, principalmente estadounidenses y canadienses, llegaron a hacer contratos petroleros y especialmente la criminal Chevron Texaco, que llegó a hacer contratos petroleros llevándose el 80% de la liquidez de los ingresos petroleros. Y el 20%, porque era negocio redondo, el 20% quedaba anclado al pago de la deuda externa, es decir, el pueblo ecuatoriano tenía cero, ni un centavo de ingreso de su petróleo. Entonces, Rafael Correa lo que marca es justamente el inicio de la renegociación de los contratos petroleros y vira. Dice, bueno, si ustedes quieren permanecer, el 80% de liquidez se queda para el Ecuador y ustedes se quedan con el 20% de retorno de capital, pero el 80% se queda anclado a inversión social, ¿no? Entonces ahí empezó justamente a transformar el tema del ingreso. Y cuando las discusiones más profundas sobre el tema extractivista, él ponía justamente este ejemplo. No puedo ser un padre de familia en familia pobre sentado en un saco de oro. Tengo que saber entonces cómo eso sirve para cambiar la matriz productiva. Y son procesos de largo aliento que sabemos que son muy complejos, pero ese era el planteamiento. Ahora, la discusión, y yo te decía, gracias por poner el tema, porque me parece que también, y no me voy a alargar, insisto, estos son temas que merecen más, pero para tratar de resumirlo, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. El movimiento indígena es un abanico, como cualquier otro grupo social. Es decir, en el movimiento indígena también hay explotadores y también hay explotados. También hay una cúpula política económica y también hay una gran mayoría de organizaciones sociales populares. El movimiento indígena en los 90 tuvo una efervescencia que fue brutal. Fue la primera expresión de los países andinos en tener una movilización tan grande que logra cambiar la política nacional. De manera inmediata, esas dirigencias en ese momento fueron cooptadas por la USAID y la Konrad Adenauer. Yo lo digo porque estuve muy cercana también, era en ese entonces parte de las juventudes de Pachacuti y estaba muy anclada también a estos procesos que se mostraban como los innovadores, pero que terminaban siendo justamente espacios de cooptación de esos liderazgos que se mostraban liderazgos de ruptura. Al final, esos liderazgos de los 90 se terminaron componiendo en la cúpula del movimiento indígena, una cúpula asalariada de las ONGs y del gobierno de los Estados Unidos. El rostro más claro de eso es Yacu Pérez, que muchos de ustedes habrán escuchado porque fue candidato presidencial y muchos decían, ah, no, hay que ir por Yacu Pérez porque es el candidato indígena y primero no era indígena y segundo no era del pensamiento de Pachacutic, sino era un asalariado del gobierno de los Estados Unidos. Hoy tiene una dirigencia importantísima, la CONAIE. La CONAIE es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. El brazo electoral es Pachacuti. La CONAIE entonces logra renovar esa dirigencia y hace pocos años designan a Leonidas Issa, que es un compañero que viene justamente de las bases del movimiento indígena, mucho más ideológico, un gestor de izquierda y que ha tenido que combatir a la interna de su propia organización con esa otra cúpula del movimiento indígena.
A esa cúpula del movimiento indígena también combatimos nosotros, porque estaban acostumbrados a un sistema muy clientelar con los gobiernos de turno, y todos ellos fueron parte de los gobiernos neoliberales. A ellos bastaba decirles, ten el Ministerio de Bienestar, y se acababa la disputa con el movimiento indígena. Mientras estaban en la estructura no pasaba nada. Y Rafael lo que les planteó es, aquí yo no voy a dar cargos por clientelismo, aquí trabajemos en un proyecto pragmático, programático, y bueno, pues marcamos las rupturas que ya se conocen. Sin embargo, las bases del movimiento indígena fueron las principales beneficiadas de la política de la Revolución Ciudadana. Y eso hizo también que por 10 años se sostenga esa votación en la apuesta de que por primera vez había territorios indígenas o negros, que además eran aún mucho más invisibilizados, con escuelas del milenio, centros hospitalarios, proyectos de carreteras, incentivo al agro, es decir, lastimosamente no lo suficiente, pero se empezó a hacer un trabajo interesante. Todo eso fue cortado en este lapso de la historia, y lo digo porque a veces también hemos tendido, y yo escucho mucho, y esta conversación la hemos tenido en varios espacios, en el sentido de decir, bueno, en su momento Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, también lo dice con respecto al gobierno de Evo Morales, que nos acusaron de haber roto la organización social. Y yo lo que digo es, en estos, de lo que Álvaro dice, los dilemas de la gobernanza, en esto tú trataste de llevar perfiles políticos populares, líderes, a ser ministros, a ser secretarios de Estado. Lo que terminamos fue burocratizando a grandes liderazgos. Y las organizaciones sociales no fueron capaces de generar nuevos liderazgos tampoco. Entonces se genera una crisis de representatividad política que hoy nos está pasando mucha factura. Eso también es parte de las grandes reflexiones que ya en la valoración de estos años tan tortuosos para el Ecuador nos ha tocado hacerlo. Y digo, ahora parecería que, como dice Rafael, hemos perdido la patria, y acogiéndolo eso en el mejor de los términos, decir, si perdimos ese momento histórico, vamos a empezar desde cero, y hay que volver desde cero a trabajar con la gente, no hay otra forma. Así que el proceso nos llevará mucho tiempo, lo tratamos de hacer a distancia, que no es lo mismo, y tratamos de incentivar y motivar mucho a los compañeros que están en territorio, especialmente a jóvenes que son dirigentes ahora de la Revolución Ciudadana, a volver a tener metodologías populares, y esperamos que eso pueda dar frutos. Cristina nos decía una frase muy alentadora que era, los pueblos siempre vuelven, y esperamos que esa sea una consigna para volver a construir procesos populares, nacionales, eficientes, pero profundamente transformadores de la conciencia humana. Y ahí nos tomará unas cuantas décadas más. Así que bueno, sin ser fatalistas, pues así es la línea histórica, y si miramos en toda esta historia, nuestra propia existencia es mínima a lo que podemos dejar. Así que esperamos que eso pueda ser las huellas en el camino de quienes hacemos activismo político. Así que bueno, hasta ahí, Diego, muchísimas gracias por la invitación, Gracias. encantada de compartir este espacio en otras ocasiones. Un abrazo enorme, un abrazo americano, un abrazo de nuestra América. Fuerza, yo no puedo dejar de decir al pueblo argentino, decimos, cada uno sufre sus partes tortuosas, y el pueblo argentino la está viviendo y la está pasando muy duro también. Así que aguante Argentina, aguante Ecuador, aguante la patria grande, que aguante Palestina, y que ahí seguimos en la lucha. Una linda noche Gracias, para todas y todos Gabriel. ustedes, y les dejo aquí con mi querido compañero Galo Moravid, con el que siguen en esta gran reflexión y debate. Linda noche. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias. Y